Museo Casona Taminango en Pasto es un complejo arquitectónico construido con materiales típicos del siglo XVII que conserva su estilo colonial. Esta reliquia arquitectónica declarada Monumento Nacional guarda muestras de objetos típicos de mopa mopa o barniz de pasto, talla y torno de madera, tejidos de paja, toquilla, prendas de lana y diversidad de artesanías de cabuya. Los invito a conocer el Museo Casa Taminango en Pasto. Es un complejo arquitectónico construido con materiales típicos de la época. Hablamos del siglo XVII. De tapia apisonada, empañetados preparados con estiércol de res, paja picada y arcilla amasada por bueyes, sirve de sede al Museo Taminango. De estilo colonial que se remonta a 1623, la Casona Taminango es una reliquia arquitectónica declarada Monumento Nacional. Conservada y restaurada por la Fundación Museo Taminango Monasco de Achís, este inmueble se convirtió en Museo de Artes y Tradiciones Populares el 14 de julio de 1989. Según el historiador Sergio Elías Ortiz, la casa se construyó en 1623. La construyeron para vivienda. Era una casa familiar. Así es la distribución de los espacios. Según también el historiador, fue abandonada al poco tiempo porque tiene problemas de inundaciones. Está construida a la orilla de una quebrada que pasa por este lado. Está canalizada y todavía presenta problemas por esa razón. Y fue ocupada luego por otras familias. Hasta 1968 fue ocupada como vivienda. En ese año 2 personas la conocieron y se propusieron conservarla y restaurarla para convertirla en Museo de Arte Popular. Hasta la restauración inició en 1970 hasta 1989, que fue cuando ya se entregó a la ciudad ya como un museo. La casa es de arquitectura colonial. Entonces tiene las paredes de tapia pisada, son de barro pisado, la estructura es de madera amarrada con cuero, como se puede ver en algunos lugares cuando caminamos, se puede ver los amarres debajo de las gradas, en los umbrales. Y es de piso, el piso de los patios es de piedra de río, también tiene madera y ladrillo en los pisos, que se llama ladrillo dulce. En los pasillos se puede mirar también. Esa es una característica de las casas coloniales. ¿Cuál es la función social que cumple el museo? Un museo rescata, investiga, exhibe y especialmente comunica el saber y el quehacer de los, en este caso, de los hombres y las mujeres nariñenses. ¿Viene mucha gente al museo, sobre todo jóvenes que hoy andan de pronto despistados en otras cosas? Hay una población que nos visita muchísimo y es la población que sale fuera de la ciudad y fuera del país a estudiar. Ellos vienen con una ansiedad de conocer sus raíces y de conocer su museo y lo pasean con más placer y gusto que un turista. En la época de la realización del carnaval de negros y blancos, cuando más gente viene a visitar Taminango. Sí, la época de carnavales es una época en que se visita la ciudad especialmente y el museo como uno de los sitios más importantes de la ciudad también.
La casona alberga muestras del costumbrismo regional nariñense, expresado en el mopa mopa o barniz de pasto, talla y torno en madera, los tejidos en paja toquilla, prendas de lana trabajadas en huanga y diversidad de artesanías con base en cabuya o fique, artículos de marroquinería, cacho, huesos, piezas líticas y muñequería. En 1965, la señora Catalina Morgan conoció la casona, porque ella era una misionera norteamericana y entonces hacía trabajo social con las familias de esta casa, que eran personas muy pobres en ese tiempo. Entonces ella conoció la casa y motivó al yerno de ella, que era un médico, el doctor Pablo Morillo, para que juntos hicieran la restauración y la convirtieran en un museo de arte popular, porque él apreciaba mucho la arquitectura antigua. Y en Pasto no ha habido ese cuidado de preservar el patrimonio arquitectónico, y la señora Catalina apreciaba mucho el arte popular, que es una riqueza que tiene Nariño. Hay muchas manifestaciones, ¿no?, de arte popular. Ellos buscaron gente que los apoyara en su proyecto, y Monás Kodachis, que era un extranjero, él les dio el dinero necesario para comprar la casa. Casi alcanza a cubrir el valor total de la casa, lo que él les dio, y así iniciaron. Luego convocaron a otros amigos, algunos extranjeros, el arquitecto que dirigió la restauración y también entidades públicas, privadas, porque casi 20 años se demoraron en la restauración de esta casa. Aquí empezamos a conocer la colección que presenta el museo, que es de artes y tradiciones populares de Nariño. En esta sala está representados los tejidos, que es una técnica importante, sobre todo del municipios del sur de Nariño. El pueblo Pasto, que es un pueblo numeroso, tiene como principal elemento de su cultura, de sus manifestaciones, el tejido, en huanga, que es el telar indígena, que es el que tenemos aquí. Y todavía las personas lo hacen como se ve en las fotografías. Artesanalmente esquilan la oveja con tijera y con los dedos van haciendo el trabajo de hilar la lana. Tinturan, el tinturado natural se practica para preservar los saberes ancestrales, pero en la práctica muchos utilizan también los otros tintes para hacerlo más rápido. El traje típico de Nariño, de la zona de la sierra, está compuesto por la falda hecha con lana de oveja, debajo otra faldita de colores, y para los hombres el pantalón hecho con paño artesanal de lana de oveja. Es un trabajo pero súper laborioso. Sí. En el encano, ¿no?, se ve a las indígenas. Aquí se representan las herramientas de principios del siglo XX, porque en ese tiempo se ubican los objetos del museo. Entonces está el banco con la prensa, están los tornos, las herramientas de talla, de corte y algunas muestras de trabajos que hoy en día no son comunes, ¿no?, como los relieves. Es un trabajo importante. Hay todavía representantes de la talla de la madera. También hay una lavadora de madera con hierro. ¿Cómo funcionaba esa madera, esa lavadora? La lavadora tiene la manivela que se la mueve en un solo sentido, y dentro las aspas sacuden la ropa. Van y vienen las aspas, aunque la manivela es continua. Es de 1940, hecha en Pasto, en un taller que se llamaba Gualdaca, que ya no está. Y el escritorio es de 1930, es una muestra interesante también de la ebanistería, de cedro y roble. Lo especial es que no tiene clavos ni tornillos, porque antes hacían el trabajo de ensamblar, ¿no? Las piezas se encajaban
y hecho artesanalmente, no tiene... Antes no había máquinas, se hacían con el tipo de herramientas que se exhiben aquí. Y Pasto era muy destacada por el trabajo de la ebanistería, la talla, la artesanía en madera. El barniz de Pasto es una técnica de impermeabilización de madera, lo hacían los indígenas en tiempos prehispánicos. Ellos descubrieron que de un árbol que se llama mopa mopa, en las hojas que nacen está la resina. Entonces la masticaban ellos hasta obtener una masa suave y esparcían luego sobre la madera, en recipientes de cerámica y madera. Y poco a poco lo convirtieron en un arte decorativo. Entonces la resina la obtienen del arbusto, hoy en día se sigue practicando. Se obtiene del arbusto, que es un montón de hojitas y semillas, la cocinan, la trituran, la muelen, todo al calor, porque es maleable al calor. Cuando ya está suave le echan anilinas y luego estiran. Con los labios y los dedos estiran haciendo membranitas. Y como estas, cuando ya tienen varios colores, entonces empiezan a trabajar sobre la pieza de madera. No necesita pegante, se adhiere solo, con el calor de la mano se pone, con un bisturí van haciendo los cortes, quitando los excesos. Y así van haciendo una composición por capas. Y este es un patrimonio nacional, ya se reconoció el año pasado como un patrimonio nacional. Tenemos acá. Tenemos la exhibición de los sombreros de paja toquilla. Esta es una técnica artesanal importante en municipios como Sandoná, Linares, Ancuya, que son noroccidente y tienen un clima templado. La iraca crece en clima templado y la trabajan entrecruzando las hebras que obtienen, haciendo primero un círculo y luego guiándose con el molde. Alrededor del molde van tejiendo, haciendo la forma del sombrero. Al final le hacen un filo invisible. Esa es la característica del sombrero de Sandoná, que no tiene un filo de tela cosido con máquina, sino que es un filo tejido con las manos, que lo entrecruzan y no se ve cómo es que lo hacen, es invisible. Ese es un trabajo especial. Y hay sombreros de varias calidades. Sombrero rústico o sombrero muy fino, que es muy delgadito, es como una tela delgada. El sombrero de iraca tiene características que lo hacen como, digamos, lo prefieren para zonas de playa porque no suda la cabeza, sino que es muy fresco, porque el tejido pues tiene, ¿no?, huequitos y lo pueden hacer de ala ancha o de corta. Ahora lo miran y es un sombrero bien bonito, característico de zona de Sandoná. Se contemplan con la antigüedad de la construcción una herrería típica de los sectores rurales, una pailería y un molino de piedra que funciona por la acción de corrientes hidráulicas. Aquí está la herrería, que era un oficio importante porque era el que hacía las herramientas para los otros oficios, ¿no? Hay herramientas para el campo, para la carpintería, y aquí se recrea un taller de principios del siglo XX también, con elementos también como ollas, planchas, estribos. Este oficio casi no se practica ya, tal cual como se ve, porque ya usan para el hierro otro tipo de herramientas.
y formas de trabajo, pero existe todavía herreros que hacen las cerraduras para los caballos, por lo menos, utilizando el carbón y el yunque como principales herramientas. Este es un trabajo heredado de los españoles. Como una verdadera reliquia del museo, se encuentra la imprenta con tipos griegos que fue empleada por el humanista y traductor Leopoldo López Álvarez. En esta sala se muestran las imprentas que trajo un escritor muy destacado de la historia de Pasto. Es el doctor Leopoldo López Álvarez. Él era historiador, poeta, abogado y en todas las áreas hizo aportes muy importantes a Pasto. También tradujo la Odisea, la Ilíada, la Eneida, por iniciativa particular. Era autodidacta. Trajo las imprentas a Pasto, que son las que se exhiben aquí. Son del siglo XVIII, de tipos móviles y de carteles. En esta sala también tenemos de exhibición una copia del Acta de la Revolución, que se imprimió en 1910 para conmemorar el primer centenario de la independencia. En sus jardines internos, aledaños a las salas, existen cultivos de plantas que pertenecen a la medicina tradicional de Nariño: manzanilla, orégano, paico, malva, entre otras. Visitar la casona Taminango constituye un deleite para recrear la historia de un pueblo de nuestros ancestros.